Muchas gracias, que me hacen caso. Me hacen más caso que mis hijos. Qué raro. Bien, ya justo las 2 en punto, así que vamos a ir empezando un poco a hablar bueno, de lo que es la clase de hoy, que creo que se lo había adelantado un poco, era sobre el personal, ¿sí? Todo lo que respecta al personal, tanto de cocina como de salón. Como les dije también, creo que los de cocina más o menos ya lo vieron o lo están por ver. Igual es bueno eh, tenerlo en cuenta o repasarlo por las dudas. Y lo del salón, que obviamente seguro no lo vieron o no conocen tanto, bueno, ver más esos puestos. ¿Sí? Pero, bueno, en las clases anteriores ya no me han preguntado nada, así que no me calculo que esté todo bien, que está todo más o menos claro, que no entendieron. Si no, ya saben, me pueden consultar. Igual siempre cuando se acerca el final empiezan todas las preguntas, pero por si quieren ir sacándose dudas de antemano. Bueno, comencemos entonces. El material se lo había subido ayer. Se subió ayer lo que es la clase número 3 sobre el personal. Bien, empezamos hablando de un organigrama. Organigrama, como seguramente ya saben, es una forma gráfica de ver cómo está distribuida o cómo está organizada una empresa. Hay distintos tipos de diseño de organigramas. Y básicamente es eso, nos muestra una simple imagen, un simple pantallazo, cómo está distribuida las tareas, quién es la persona de mayor autoridad y cómo van a ir así bajando en los puestos, cuáles son sus subordinados, de quién depende y demás. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo dividiéndolo en 2 partes. Vamos a ver primero lo que es cocina y después lo que es el salón. Referente a cocina, vamos a empezar con el cargo más alto. Esto vamos a tener en cuenta también de entrada que estamos hablando de un organigrama de un restaurante o una empresa, una organización grande. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Donde se pueden ver todos los puestos. O sea, uno capaz, si conoce o trabaja en un restaurante chico, no va a encontrar todos estos puestos, es obvio. Como en todos los demás trabajos, muchas veces se trata de unir o que una persona cubra 2 o 3 puestos a la vez, dependiendo del trabajo, dependiendo el tamaño del lugar, ¿no es cierto?, de la empresa. Por eso, esto es lo que vamos a hacer, vamos a verlo en un tamaño grande, después cada empresa se va ajustando, pero para que tenga bien definido cuál es cada empleo, cada función. Teniendo esa remisa, vamos a ir al cargo más alto en lo que sería cocina, que es el chef ejecutivo. Chef ejecutivo, no se lo confundan, no es el chef de un restaurante, ¿sí? Es una persona que está a cargo, ahí como aparece un poco en la descripción, de todas las cocinas, ¿sí? Como les decía, vamos a tener en cuenta una organización grande. Por ejemplo, un hotel 5 estrellas, ¿sí? Donde tengan 3, 4 puntos de venta. Puntos de venta son los lugares donde se elaboran y donde más allá de la palabra, donde se venden los alimentos y demás. Entonces pueden tener, por ejemplo, 2 restaurantes, un bar, una cafetería y room service. Tiene 5 puntos de venta, por ejemplo. ¿Sí? Para cada una de esas cocinas, o capaz para 3 cocinas, 4 cocinas que abastecen a los 5 puntos de venta, va a haber un chef. Pero a su vez, en toda la organización, en ese hotel 5 estrellas, va a haber un chef que esté a cargo de todas las cocinas y de todo el personal de cocina, que es el chef ejecutivo. Esta persona también se puede ver, por ejemplo, no sé, en una empresa gastronómica de cadena, donde hay varios locales, no sé, en Capital, por ejemplo. Entonces hay un chef para cada local, uno para Caballito, otro para Almagro, otro para Once y un chef ejecutivo que sería la cabeza de esos 3 locales, ¿entienden? Eso es el chef ejecutivo. En sí no es una persona que esté en cocina, sí es un chef, obviamente, o fue chef, ¿no es cierto? Tiene un conocimiento de gastronomía bastante
extenso, pero también es más el manejo de costos, la alineación de los productos, o sea, alineación de cómo va a ir la marca, de los menús y demás, ¿sí? Tratan más de eso, no trata tanto de la cocina en sí, sino más un trabajo administrativo referente a la cocina. Vamos, entonces ese sería el chef ejecutivo, sería el cargo máximo, que como les decía, lo podemos ver en grandes empresas de gastronomía, ¿cierto? Donde haya varios locales, o por ejemplo un hotel donde va a tener varios puntos de venta, va a tener más de 2 o 3 restaurantes, entonces se justifica que haya un chef ejecutivo que maneje todas las cocinas en sí. Bien, después de esto, ahí sí vamos a la cocina. Está el chef, como todos sabemos, ¿sí? El que es el jefe de la cocina, el que es el encargado de su cocina. Bien, en sí la tarea, bueno, también es diagramar el menú, ver el control de los platos de calidad, o sea, la calidad de los platos que salgan en forma, dirigir a la brigada, a todo el personal que se comprende, considera, perdón, el control de lo que es stock, la compra de la mercadería o calidad. Quizás no sea él el que hace la compra, pero sí es el que hace el pedido para comprar, ¿se entiende? O sea, no es el que se contacta dependiendo del lugar, ¿no es cierto? Volvemos a eso. No es el que se contacta quizás con los proveedores, pero sí es el encargado de solicitar con qué se va a trabajar o qué tipo de alimentos o qué calidad de alimentos se va a trabajar para poder diagramar de esa forma el menú. ¿Sí? Depende también, igual que dependiendo un poco de la cocina, generalmente el chef no es uno de las personas que esté cocinando, sino que es más controlador de todo el movimiento, quién es cuando sale una comanda, da las órdenes para cuándo sacar los platos, cuándo esperarlos, hace un chequeo rápido de los platos que estén en condiciones, ¿no es cierto?, con la vista para que sean acordes al restaurante. Debajo del chef se encuentra el subchef, que como la palabra lo dice, sería el segundo de la cocina, ¿sí? De cierta forma es la persona que lo suplanta al chef en su ausencia, sea enfermedad, día libre, vacaciones, lo que sea, es el segundo al mando. Cuando está el chef, cuando están estas dos personas, estos dos puestos en la cocina, también ayuda un poco a controlar el sector, es también un poco quien capacita a los nuevos o dirige un poco a los nuevos empleados que están ahí en la cocina, ¿sí? Para ver que todo salga en orden. Esa básicamente es la tarea de subchef. Muchas veces también está, como les decía, muchas veces el subchef es un chef de partido, un cocinero que tiene esa doble función de suplantar un poco al chef cuando no se encuentra. ¿Y quiénes son los chefs de partie? Bueno, aquí estamos con los chefs de partie. En sí es el encargado de un sector de la cocina, ¿sí? Si bien la mayoría de las cocinas se dividen en 3 sectores, lo que sería caliente, frío y pastelería o dulce, cada sector tiene un chef de partie. En las grandes cocinas, ¿sí? Cocinas ya mucho más tamaño, hay mayores, o sea, esos 3 es lo más simple, lo más común de poder ver, pero hay un chef para carne, un chef para salsa, un chef para pasta, o sea, un chef de partie, ¿no es cierto? Para pescados y así. Eso sería dividiéndolo en una brigada muy grande, que podría llegar a ser quizás, no sé, un crucero donde se atiende a miles de personas, por ejemplo, o en ese caso podría estar más dividido, pero lo más común que vamos a encontrar son estas 3 áreas, lo que es frío, caliente y dulce o pastelería, en donde cada área va a tener este encargado. Se encarga tanto de la preparación de los alimentos, ¿sí? Tanto también quien cocina, a diferencia quizás del chef, que no lo hace tan seguidamente, se encarga él sí de la preparación o del montaje del plato o de dar las instrucciones a su área de servicio, dependiendo un poco la cantidad de personas que se encuentran en ese sector.
¿sí? También, obviamente, por debajo del subchef, por debajo del chef. Y como les comentaba, muchas veces no está en sí el cargo de subchef, sino que un chef de partie es a su vez quien reemplaza al chef en su ausencia. De la misma forma, como decíamos, del chef de partie de frío caliente, estaría el chef paticiero, lo que serían el chef pastelero, que se encarga básicamente, como todos saben, de lo que es pastelería, lo que es las cosas dulces. En un restaurante también puede ser, por ejemplo, de los postres, ¿no es cierto? De eso se encarga también el chef, de eso se encargaría el pastelero, el chef paticier. En su sector puede que tenga ayudantes o pasteleros por debajo para ayudarlo, dependiendo del tamaño, pero en sí su sector sería ese, así como está el de entradas o el de frío y el de caliente, el chef paticier sería para dulces. Continuamos entonces con los que serían los cocineros. No sé si estoy yendo muy rápido, creo que no, cualquier cosa me avisan, pero creo que estarían entendiendo. Los que serían los que les continúa debajo de los chefs paticieros, lo que serían los cocineros o pasteleros en el caso de la pastelería, que ellos sí son básicamente los que se encuentran en la cocina, que se encuentran en la preparación de los alimentos, ¿sí? Estos cocineros son sí las personas que ya elaboran los alimentos, que ya se encargan de producir todos los platos que van a salir en el restaurante, dependiendo de la carta, ¿sí? Realmente hoy en día es muy común que todos estos cocineros o pasteleros son estudiantes o hayan sido estudiantes de gastronomía por la técnica, conocimiento que se necesita, ¿no es cierto? Como decíamos antes en la clase pasada, que veíamos capaz eh, los lugares ¿no? como más familiares o confitería y demás, donde muchas veces la gente de cocina o la gente de salón no tiene mucha experiencia, mucha carrera o no tiene estudios al respecto. Hoy en día sí es más común todos los restaurantes de un cierto nivel para arriba que sí sean estudiantes por lo menos o ya egresados de escuelas de gastronomía para poder cumplir esa función, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente ustedes con toda esta pandemia con esta cuarentena no pueden ejercerlo, no pueden practicar, pero bueno, es lo fundamental para el oficio, ¿no es cierto? Por más allá de que en cocina internacional o cualquiera de las otras clases le expliquen los procedimientos y demás, no es lo mismo que estar haciéndolo. Pero bueno, ya se arreglarán las cosas y podrán hacerlo. Bien, por debajo entonces sería de los cocineros, están los ayudantes de cocina, quienes son obviamente el eslabón más bajo básicamente en lo que es la cocina o el primer puesto donde muchas veces empieza a formar los chefs o futuros cocineros. ¿Sí? El ayudante de cocina se encarga muchas veces de lo que es la mise en place, esto que hemos hablado también la semana pasada, de tener todo elaborado, todo preparado para la preparación de los platos, ¿sí? De todo cortado, limpio, etiquetado, puesto en el lugar donde corresponde para poder elaborar el plato. Pueden ser quienes se encarguen también dependiendo el local, quienes se encarguen también de elaborar los platos, pero es, como dice la palabra, un ayudante, no es en sí el cocinero principal o el cocinero que se va a encargar de la preparación de estos alimentos. Puede ser muchas veces personal con poco o quizás nulo conocimiento de gastronomía, que de esta forma se empiezan a hacer sus primeras armas o sus primeros conocimientos en la carrera. Y por último, que también lo vamos a encontrar en la cocina, estarían los que serían bacheros
o steward se llama también en algunos lugares, dependiendo. Steward a veces se lo denomina para otros sectores. Pero bueno, comúnmente es llamado bacheros, que obviamente más allá de la cocina, que obviamente es un puesto importante en la cocina, ¿no es cierto? Porque más allá que no se encargue de la elaboración de los alimentos, sí se encarga de la limpieza de toda la cocina y de los utensilios y sartenes, ollas, todo lo que se va a utilizar en la cocina. Entonces, no es un puesto menos importante este de bachero. Sí, ya que también, como saben, la limpieza en el sector o la limpieza en la cocina en general es algo fundamental para evitar cualquier tipo de contaminación. Entonces, y obviamente la limpieza de los elementos de trabajo. Dependiendo también el lugar, muchas veces no solo se encarga de la limpieza de la cocina en sí, sino a veces también es quien se encarga de la limpieza del salón, del restaurante. Eso depende un poco del lugar. Sí, pero bueno, básicamente su función es esa. O a veces también ha pasado, por ejemplo, yo lo he visto más de una vez en el hotel donde yo estoy, que muchos bacheros comienzan como bacheros y siguen como ayudantes, a cocineros y demás, después obviamente con estudios, pero como para empezar a conocer un poco la cocina no está mal este puesto para quien no tenga mucha experiencia o quien no conozca nada. También no es una mala forma de empezar, o una forma de empezar obviamente de abajo, pero que se va viviendo ahí en el día a día, como le comentaba antes. Sí, entonces lo que quedaría en el organigrama de cocina sería este de aquí, donde el chef ejecutivo, la máxima autoridad, como les decía, en varios restaurantes, y a su vez en cada restaurante sería un poco el organigrama. Estaría el chef, el subchef, y después dividido entre los chefs de partie o el pastelero, chef pastelero, y por debajo cocineros, ayudantes, por último bacheros. Así pueden ver rápidamente cómo están distribuidas las tareas, cómo están distribuidos los cargos. Bien, no sé si alguna consulta con respecto a esto. ¿Estamos todo bien? Esos están a la misma altura que el chef de partida en el organigrama. ¿Esos quién? Perdón, Mica. Es así, el de pasta, sí, exacto. Por eso les comentaba. A ver, acá en cualquier restaurante, o básicamente el restaurante pequeño, lo que vamos a ver son esos tres sectores: frío, caliente, pastelería o dulce. En el ejemplo que les dije antes, por ejemplo, un crucero donde hay miles de personas que tienen que comer y hay 5 o 7 restaurantes de distintos sectores, hay estos chefs de partida están por sector. Uno para, como decía, uno para pastas, capaz, otro para carnes, otro para salsas, otro para pescados. Sí están definidos así, no recuerdo bien los nombres. Son todos nombres en francés, por como saben, la gastronomía viene de su cuna francesa en cierta forma. Pero sí, el chef saucier, el chef patissier, que sería el pastelero, y así, cada sector tiene su chef. Acá puse los tres principales, o los tres que vamos a ver más, o los tres que van a poder ver más comúnmente. Bien, bueno, continuamos entonces ahora a lo que sería la parte de... Ahí está, lo que sería la parte del servicio, ¿sí? Ya lo que sería la parte del salón. Lo mismo, empezando en una gran compañía, una gran empresa. Volvamos al ejemplo del hotel 5 estrellas, con 5 puntos de venta, por ejemplo. La máxima autoridad o el máximo cargo que hay en la parte de servicio es el gerente de alimentos y bebidas, ¿sí? Alimentos y bebidas en sí aplica todo lo que es cocina como lo que es salón. Dependiendo de la organización, como les dije, está el chef ejecutivo y
ahora como lo estamos explicando, el gerente de alimentos y bebidas. Dependiendo de la organización, muchas veces están a la par, o sea, están en el mismo puesto, en el mismo nivel en el organigrama. A veces el gerente está por encima del chef o a veces el chef está por encima del gerente. Eso depende un poco de la organización de la empresa. Pero en sí, a lo que vamos es que sería también el máximo responsable de toda la parte de servicio de los restaurantes o de los puntos de venta que se encuentren en este hotel o en esta compañía. Lo mismo, no es una persona, igual que chef ejecutivo, no es una persona que vamos a ver en el salón, sino que más que nada es una persona que administra todos los restaurantes, sobre costos, realiza los presupuestos o lo que se desea llegar, el monto que se desea llegar, por ejemplo, en las planificaciones. No me salía la planificación para el año, o los eventos para el mes y demás. Eso se encarga más el gerente de alimentos y bebidas y de, obviamente, controlar todos los restaurantes, pero no en el lugar en sí. Quien se encarga en sí del restaurante sería el jefe del sector, quien se denomina también maître principal, maître d', que es del francés maître d'hôtel. Una abreviación de maître d'hôtel. Maître principal, bueno, vendría a ser a la par, en cierta forma, en el salón, de lo que sería el chef, ¿no es cierto? O sea, es la máxima autoridad dentro del salón. Esta persona sí lo vamos a ver en el salón. No es una persona que atienda al público, obviamente, pero es quien controla todo el salón. Un poco establecer la forma del trabajo, organizar al personal, supervisarlo, el control de de la vajilla o que sea necesaria, o cuando se realiza algún evento, que estén todos los elementos para ese evento y demás, ¿sí? Esa es un poco de lo que se encarga, perdón, el supervisor, el maître principal. Para esto también tiene sus ayudantes, quienes serían los maîtres o los supervisores, sí, que ellos sí se encuentran un poco más en el servicio, puede que den una mano también en la parte del servicio en el salón, si bien no es su función principal, pero también es un poco la ayuda que tienen el maître principal. Vendría a ser también un poco como un subchef, por así decirlo, en la cocina, ya que, no sé, como íbamos antes, el restaurante de un hotel eh, está abierto 2 turnos o 3 turnos quizás, ¿no es cierto? Desayuno, almuerzo y cena. Entonces el maître principal no puede estar los 3 turnos. Entonces para eso hay un maître a la noche quizás, o también para suplantarlo en su ausencia o para controlar mejor al personal y las funciones y que todo salga bien. ¿Sí? También se encarga, bueno, la selección del personal, y es quien distribuye las tareas en el salón, a qué mesa le corresponde o qué sector le corresponde a cada camarero. Realizar los horarios para el funcionamiento, ya que muchas veces no son horarios fijos, ¿sí? Sobre todo, no sé si alguno ya trabaja o tiene experiencia en gastronomía, y sobre todo si son cocinas de más de un turno, no siempre son horarios fijos, ¿no? Van rotando, los días libres también van rotando, entonces manejar todos esos horarios, toda esa carga horaria al personal y demás es complicado. Y bueno, en esto se encarga un poco de esto, es lo que realiza el supervisor, más allá de ver que el funcionamiento del restaurante esté adecuado, que también la limpieza del sector, la limpieza de los muebles, más allá de la preparación de las mesas y demás, que todo esté alineado y todo esté en orden para que pueda funcionar el establecimiento. Después pasamos a un puesto que sería un puesto intermedio, el capitán de mozos, chef de file, bueno, más en francés, el capitán de mozos, que en sí básicamente es un camarero más, ¿sí? Es un camarero, generalmente un camarero con bastante experiencia, que la empresa o el maître le da la confianza para dejarlo a cargo en caso de su ausencia, ¿sí? Puede llegar a suplantar en cierta forma al maître también, al maître
o al supervisor, no al metro principal, pero sigue cumpliendo las funciones de camarero, ¿sí? Va a seguir atendiendo mesa, tomando pedidos, muchas veces también los ponen o les dan los nuevos camareros para que se capaciten con ellos, ¿sí? Para que les enseñe un poco el manejo del restaurante, pero su función en sí es la de un camarero más. Después, bueno, los mozos o camareros, como todos saben, quienes se encargan de atender a las mesas, tomar el pedido, llevarlo, armar las mesas, desbarazarla, faginar, el, los cubiertos, las copas y demás. Tienen que saber manejar los tiempos de servicio, o sea, saber que si me van a pedir un risotto, yo ya sé de antemano que va a tener que esperar, entonces trato de ofrecerle una entrada, o si no quiere nada, bueno, le hago esa aclaración de que va a esperar, va a tener que esperar porque no es algo que se hace simple, sino una ensalada con una pasta que va a salir más rápida. Entonces, a eso se refiere un poco a manejar los tiempos, también no esperar hasta que el comensal termine el plato para ir marchando el segundo plato, sino que ya cuando uno está terminando, avanzar en eso, porque yo sé que el lomo que pidió va a tardar 10 minutos más, entonces cuando veo que está terminando, se lo pido a cocina para que cuando yo retire el plato a los 3, 5 minutos, como mucho, ya esté el plato en la mesa y no tengo que esperar tanto, ¿no? Pero eso es un poco también el conocimiento de los tiempos de la cocina o de los tiempos de elaboración de los platos. Muchas veces como ayuda para de los camareros se encuentran los que se denominan comices o los que se denominan runner o básicamente también ayudante de camarero, ¿sí? En sí son las tres denominaciones para el mismo puesto, ¿sí? Básicamente es eso, es el ayudante de camarero. Es un camarero aprendiz, por así decirlo, es una persona que recién está aprendiendo, quizás no el trabajo de camarero sí, pero en sí, sino el trabajo de camarero en ese restaurante. Entonces, los primeros días, primeras semanas, lo pueden poner como comis para ver cómo es el manejo, cómo se monta en la mesa, cómo se desbaraza, porque si bien es algo, como lo vamos a ver también, ceremonial, es algo que está ya rigido por normas en la forma de atención y demás, pero muchas veces cada restaurante tiene sus particularidades. Por decir, no sé, la botella de vino se sirve y se deja en la mesa, o se sirve y se deja en otra mesa, en una mesa de apoyo. ¿Sí? Eso va a depender un poco de cada restaurante. Entonces, para aprender todos esos manejos, y para acostumbrarse también a llevar platos, a la atención de a poco de las mesas, de la atención con la gente y demás, se estila empezar en este puesto las primeras, los primeros días, por lo menos las primeras semanas. Bien, también es uno de los que se encarga tanto del montaje como del faginado, principalmente de los salones, o sea, del cubierto para los salones, por ejemplo. Bien, eso sería lo que es el servicio directamente. Después también vamos a encontrar muchos restaurantes. Por lo general suele ser una mujer, lo que sería la recepcionista o hostess, anfitriona en inglés, eh, que también es parte del servicio, pero su función no es atender las mesas, ¿sí? Es básicamente la persona que nos da la bienvenida al llegar al restaurante, por ejemplo, que se ocupa si tenemos algún abrigo, algo para guardar, se ocupa de llevarlo al guardarropa, por ejemplo, nos lleva a la mesa. Muchas veces esto es bastante común, no hace falta que sea un lugar muy clásico, muy reservado para encontrarnos estos puestos, sino que muchas veces estos lugares, no sé, si más lejos, Kansas, por ejemplo, lugares así donde hay mucha espera, suele haber generalmente, como les decía, chicas, anfitrionas que se encargan de eso, ¿no es cierto? Tomar las reservas y ir dándonos las mesas a medida que se van desocupando.
Más allá de también atender, bueno, las reservas telefónicas o por mail, dependiendo el restaurante, ¿sí? Y bueno, además de estas reservas, nos lleva a la mesa y nos brinda la carta. Bien. No toma el pedido, como le decía recién. No es una persona que, si bien es parte del servicio, pero no es una camarera. No toma el pedido. A veces, quizá para agilizar un poco, puede tomar el pedido de bebidas para decirlo al camarero, así, o al comienzo, así se apura, se agiliza un poco más el servicio, pero no es su función básicamente, sino que es más la atención a la puerta. Muchas veces, si no hay recepcionista o cuando la recepcionista está ocupada, quien se encarga de esto es un maître o posiblemente capaz también el capitán de camareros, como que decíamos antes. Bien. Ya que hablamos de la anfitriona, eh, y de las cartas, de esto ahora me recordé, perdón, de las cartas, siempre, como es quien nos recibe, nos sienta en la mesa, siempre la carta se la brinda primero a la mujer, en caso de que sea una pareja, siempre primero a la mujer y después al hombre. ¿Sí? Si es un caso de que sean dos mujeres, en teoría, o sea, por protocolo, debería ser primero la mujer de mayor edad y después a la de menor edad, o si fueran dos hombres, lo mismo, al de mayor edad primero y al de menor edad. Salvo que esta persona conozca o sepa que haya una cierta diferenciación de cargos. No sé, sí, por ejemplo, si yo sé que eh, va a ir la presidenta de una compañía y un ejecutivo, y yo sé que la persona más importante va a ser la presidenta, entonces, por más que sean dos mujeres, yo le voy a dar primero a la presidenta y después a la ejecutiva, ¿se entiende? Eso es teniendo esa salvación de que conoce los puestos, sino, como les decía, primero por edad, o sea, perdón, primero por sexo, las mujeres, y después por edad, de mayor a menor edad. También muchas veces quien ofrece la carta de vinos, el restaurante tiene una carta de vinos, es quien ofrece, si desean ver la carta de vinos. Y si no lo ofrece la recepcionista, quien se hace cargo de esta carta de vinos es el sommelier. ¿Sí? Sommelier posiblemente lo hayan escuchado, o no sé si más o menos conocen la función que cumple. En sí es bastante difícil encontrar sommelier en restaurantes. Bien, más allá de si bien es un puesto para un restaurante de cierta categoría, porque necesita tener una carta de vino que lo amerita, ¿no es cierto?, tener un sommelier. Es difícil por lo costoso que es. ¿Sí? O sea, el sommelier es una persona calificada, con conocimiento, con estudios acerca básicamente de lo que es el vino. Si bien también sabe de otras bebidas, pero su función principal es todo lo referente al vino. Entonces, al ser una persona con conocimiento, capacidad y demás, tu sueldo no es un sueldo bajo, que también sabemos que la gastronomía, los sueldos, sobre todo al principio, no suelen ser muy altos. Entonces, poder mantener un sommelier es algo también costoso para un restaurante, ¿sí? Por más importante que sea. Si bien le da cierto prestigio al restaurante, pero obviamente es algo costoso. O sea, lo tiene que valer en el sentido que sommelier tiene que saber vender o vender una gran cantidad de vino como para que su trabajo lo justifique el, el, el tiempo que llevan en el restaurante, ¿cierto? Muchas veces, bueno, volviendo al tema de sommelier, sí, como le decía, es el especialista en vino, él se encarga de la venta, la sugerencia, el maridaje, quien nos va a venir a sugerir, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a comer un pescado, por decir, nos va a venir y nos va a sugerir qué vino va a acompañar mejor con ese pescado. No es que si nosotros vamos a tener que hacer caso, pero es quien conoce mucho más de vino, va a saber cómo maridarlo, va a saber cómo acompañar mejor ese, ese plato con esa bebida. ¿Sí? Maridaje, bueno, creo que también lo deben más o menos conocer, saben lo que es, pero es eso, es acompañar tanto lo que se come con lo que se toma, para que ninguno de los dos sabores o ninguno de los dos
el plato y la bebida se tape uno a otro, ¿sí? Si bien hay distintos tipos de maridaje, pero el más común es eso, es tratar de que la comida y la bebida se fusionen y sea agradable al paladar, ¿no es cierto? Un ejemplo sencillo, que nosotros vamos a comer queso azul y vamos a tomar una copa de vino blanco suave, el vino blanco no lo vamos a sentir, básicamente. O sea, nosotros vamos a quedar el queso azul, que es muy invasivo, muy fuerte el sabor, y el vino blanco, sobre todo si es suave, va a pasar como si fuera agua, o sea, no vamos a poder apreciar eso. En cambio, sommelier en ese caso nos diría, no, tendría que tomar un vino tinto, por ejemplo, un Syrah, que es mucho más fuerte, más agresivo a la boca, con mucho más taninos. Entonces sí me va a dejar apreciar tanto el vino como la comida, ¿sí? En eso se trata un poco el arte de maridar. Como les decía, hay distintas formas de maridaje, pero una de las más comunes es eso, tratar de combinar los dos sabores. Hay otra que es opuesta también, pero no del estilo que les decía del vino blanco con el queso azul. Bueno, más allá de eso, también se encarga o sea, de tratar de ofrecer, de vender los vinos, de la cava en sí, de los vinos que pueden estar a la venta, de mantener la cava, la bodega en orden que no falten productos, por ejemplo, que estén bien conservados los vinos, como deben saber, si tienen cierta temperatura, hay que mantenerlos no a la luz directa ni del sol ni de una fuente de calor, sino tiene que haber un lugar más bien oscuro, húmedo. Tengan en cuenta en su memoria, por ejemplo, las imágenes de las bodegas o de las cavas, donde siempre se encuentran en lugares oscuros, con poca luz, muchas veces bajo tierra, porque es eso lo que necesita el vino, ¿sí? Un lugar húmedo, oscuro y con poca luz. Entonces, esa es la forma ideal de preservarlo. Obviamente no todos los restaurantes disponen de eso, por eso hay algunas cámaras frigoríficas específicas para eso, o buscan un sector específico, quizás hasta con un aire acondicionado que le dé temperatura baja, 15, 17 grados, para mantener los vinos en buenas condiciones. ¿Sí? Entonces, bueno, como les decía, muchas veces como el sommelier no es algún puesto que vamos a encontrarlo o comúnmente verlo, muchas veces el maître puede ser quien se encargue un poco de la venta de los vinos, ya que suele ser también una persona capacitada, un camarero con experiencia, una camarera de experiencia, entonces puede llegar a tener conocimientos de enología también. Puede llegar a suplantarlo por ese lado. Caso que no sea el metre, otra persona que lo puede llegar a suplantar, bueno, ahora es el jefe de barra. Bien, volviendo al organigrama, ahí en el de servicio, así estaría dispuesto más o menos el organigrama de servicio, con el gerente de alimentos y bebidas por encima, metre principal, el metre o supervisor, casi en la misma línea lo que sería el capitán de camarero, anfitrión y sommelier, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el sommelier en sí no tiene personal abajo, ¿sí? La anfitriona tampoco, aunque sí muchas veces es quien dirige a los camareros para atender las mesas y demás, pero no es un puesto de rango, por así decirlo. Después los camareros y por último lo que serían los comis o ayudantes de camarero. Bien. Bueno, habíamos empezado a hablar del jefe de barra, quien es, bueno, obviamente el que se encarga de la barra del restaurante o la barra del lugar. ¿Sí? Es una persona que generalmente suele estar con la atención al público, atiende al público. También no es una persona que, como veíamos en el metre o en el chef, que está un poco alejado del servicio en sí, sino que no, esta persona sí se encarga del servicio, de despachar bebidas y demás, de realizar tragos. Tiene que tener conocimientos, obviamente, de los tragos, de las bebidas, y también tiene un conocimiento de enología, ¿sí? Entonces, muchas veces es esta persona quien se encarga o quien suplantaría el puesto este de sommelier, ya que maneja
más allá de los vinos que trabaja, maneja un poco, tiene conocimientos de enología en general. Después del jefe de barra, podemos encontrar al barman, también otra persona que obviamente va a estar en la atención al público. ¿Sí? También se encarga de la elaboración de tragos, servicio de bebidas, mantener limpia la barra. Tiene conocimiento de coctelería también y también conocimientos de enología muchas veces. Generalmente casi todos los barman o la gente que le gusta bastante la coctelería y todo lo referente al alcohol tiene por lo menos una base o un mínimo de base de enología, ¿no es cierto? Por lo menos como para dar unas primeras impresiones, ¿sí? Si bien capaz no sean, o muchas veces empiezan siendo barman o con los conocimientos de enología, de coctelería, como decía, o de bebidas, y después se perfeccionan como sommelier. Pero bueno, en sí también lo que iba es eso, tiene algunos conocimientos básicos. Y por último, lo que sería el bar, el ayudante de barman, quien también una persona que empieza a formarse en la barra, con quizás pocos conocimientos o conocimientos de los tragos más básicos, se encarga más que nada de también un poco de la mise en place, de la preparación capaz de los jugos o de mantener la barra en orden, de mantener limpio, de cargar las heladeras con cerveza, bebidas, no sé, preocuparse del hielo y demás, ¿sí? De eso es un poco más el trabajo del ayudante de barman. Y en casas o en tragos sencillos también la atención al público. Y ahí serían entonces los puestos divididos. Si bien en el organigrama no aparecería el sector del barman, pero bueno, obviamente estaría el jefe de barra, perdón, el barman y el ayudante, ¿sí? Y así sería como estaría dispuesto los tres sectores, tanto lo que es cocina, lo que es servicio y lo que es el bar. Como les decía al principio, o sea, esto en una organización grande donde puede haber todos estos puestos, sino muchas veces, quizás, por ejemplo, no sé, en el organigrama que podemos ver acá, el metre principal y el metre es el mismo, o el anfitrión, no hay anfitriona, el papel de anfitriona lo realiza el metre, ¿sí? Sommelier, como habíamos comentado, muchas veces, la gran mayoría de las veces no hay, lo suplanta muchas veces o el metre o lo suplanta el jefe de barra. Bien, eso se va a acomodar dependiendo de la empresa, pero la idea es un poco esa, ver todos los sectores, ver todos los puestos, la mayoría de los puestos posibles para que puedan conocerlos y ver sus diferencias y funciones. Bien, y para ir terminando entonces, lo importante, sobre todo en la parte de servicio, que es el personal que más se ve, que el personal que está más directamente en atención al público, es fundamental lo que es la presentación. Esto es lo que habíamos visto un poco en la primera clase, lo que es la imagen del lugar, la presentación del personal es fundamental, ¿no es cierto?, para dar un buen aspecto. Por eso es importante que los camareros, como les decía principalmente, o las personas de servicio, estén arreglados, estén bien peinados, cuidados, limpios, no con olores ya sea de transpiración, de cocina, ningún tipo de olor. Tampoco olores de perfumes excesivos, ¿no es cierto? Porque también pasa eso, yo me pongo un perfume muy, muy fuerte, muy agresivo, al acercarme a la mesa invado también los aromas, o al acercar los platos me voy a estar invadiendo los aromas del plato, que no es la idea, lo importante no son mis aromas, sino los aromas del plato. Entonces, o sin perfume o un perfume muy, muy suave, siempre con las manos limpias, prolijas, el uniforme limpio, planchado en lo posible, sin ninguna mancha. Muchas veces cuando se mancha, que obviamente hay varios accidentes, que se nos mancha la ropa con salsa, con vino, con lo que sea, tiene que haber algo de repuesto para no estar todo el día con una camisa con la mitad
una mancha de vino, ¿no es cierto? Entonces, eso sí es importante, el aseo y la presentación en sí del personal, sobre todo el de servicio, que es quien está a la vista del cliente. Y en sí, en lo que son conocimientos, bueno, obviamente lo que es fundamental, lo que es conocimiento de las tareas, de dónde se ubican las cosas, cómo es el manejo de los tiempos también, saber cómo manejar esto que hablamos antes, los tiempos, saber cuáles son un poco las políticas del lugar para saber cómo manejarme. Por eso, como les decía al principio, quizás es importante que los primeros días esté como comís, evitar discusiones, ya sea tanto como un compañero y más sobre todo con los clientes, cuidar la higiene, estar siempre atento a las mesas, estar en lo posible de buen humor y ser cordial con la gente, porque también es, como hemos visto en la primera clase, es parte fundamental del servicio, brindar una buena imagen, no solamente con la apariencia, sino gesticulando o hablando o con, con la cara, con los gestos que puedo llegar a hacer. Bien. Bueno, hasta aquí sería entonces lo referente al personal. ¿Sí? Como les comentaba, trataba de ver todos los puestos principales, un poco para que puedan diferenciarlos, conozcan un poquito de cada uno. Si tienen alguna duda o algo que consultarme. Si no, bueno, les voy adelantando. La semana que viene vamos a tratar sobre la comanda y carta. Vamos a hablar también un poco del servicio del vino. O sea, qué es la comanda, qué es la carta, para qué se utiliza, funciones, y un poco de cómo es este ceremonial del servicio del vino, por qué se hace cada cosa, cada paso. ¿Sí? Muchas veces no es que no llegan al vino, no sirven y listo, no es como una cerveza, como una gaseosa, sino que tiene un poco de ceremonial, dependiendo del lugar, obvio. Pero un poco explicar todo eso. Bien, no sé si alguna duda, alguna consulta, o estamos todo bien, quedó todo más o menos claro. Bueno, muchas gracias. Me alegro se entiendan. Y bueno, cualquier cosa, si tienen dudas, ya saben, lo pueden hacer por las clases. Así no tienen que esperar hasta la próxima, por el Classroom, hasta la próxima clase. Bueno, si está todo bien, entonces los voy dejando. Que tengan una buena semana. Continúen, continúen bien, ¿sí? Nos estaremos viendo el martes que viene. Muchas gracias por estar. Suerte, saludos. Hasta el próximo martes.